Contigo, BCP. Y bien, estamos con Pedro Ferraz, que es el especialista más importante que tenemos en el Perú en gestión de riesgos de desastres. Él es especialista de soluciones prácticas, que es una ONG que se dedica a esto. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. Bueno, este niño, pongámonos en la situación, en el supuesto de que este niño vaya a ser extraordinario, ¿no es cierto? ¿El Perú está preparado? Digamos, las acciones, las políticas de prevención que se están aplicando, ¿nos van a permitir, digamos, enfrentar este fenómeno? Bueno, creo que se ha avanzado en algunos aspectos, principalmente a nivel del gobierno central, pero la gran debilidad que tenemos son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que es justamente donde, de acuerdo a la ley de gestión de riesgo, se deben ejecutar las acciones de prevención. Ya estamos viendo que no están no pueden ejecutar nada, porque son nuevos y recién están aprendiendo. Una cosa Así es, en parte es eso, pero también tenemos la impresión... Pero el gobierno central no debería asumir esta función, esta tarea. En algunos aspectos puede asumirla, por ejemplo, la limpieza de cauces, lo que está pretendiendo hacer el Ministerio de Agricultura. Pero lo van a hacer, van a llegar a tiempo con la limpieza de cauces, con la descolmatación. La limpieza sí, pero lo que no significa es que se puedan hacer todas las obras de prevención, que por ejemplo... ¿Cuáles son? Encauzamiento de los ríos, defensas ribereñas, todo esto no es tan fácil hacerlo en tan corto tiempo. Ah, ¿no se va a poder hacer? No. Entonces eso ha debido preverse con mayor anticipación. Así es, de hecho antes existía la idea de que el PREVEN, el programa de reducción de vulnerabilidad frente al fenómeno del Niño, debería haber sido permanente. Pero este programa fue desactivado el año 2011, ¿no? Pero se hizo con buenas intenciones porque se creó en ese momento, se dio la ley que creaba el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Pero el tema del fenómeno del Niño mismo no se atendió suficientemente. O sea que si ahora hay que hacer defensas ribereñas, por ejemplo, ¿ya no hay tiempo para hacerlas? Se pueden hacer algunas, pero no hay tiempo para hacer todo lo que se habría que hacer. Y mucho menos en el caso de las quebradas, que es la parte más crítica, porque si bien el Ministerio de Agricultura puede trabajar en los cauces de los ríos, el tema de las quebradas ocupadas o invadidas o urbanizadas son un problema mucho más crítico, y ahí el tema es gobierno local y gobierno regional y participación de la gente misma. Hemos encontrado cosas dramáticas realmente, tanto en Lima como en Piura, ¿no? Hay un lugar que se llama Polvorines, un asentamiento en Piura, donde el asentamiento se ha ido haciendo progresivamente sobre la laguna, donde vienen todos los drenes de Piura. En buena parte de los drenes de Piura, en caso de que llueva, van a derivar a esa llamada laguna, que hoy día es un inmenso pueblo, un inmenso asentamiento. ¿La laguna esa famosa que se forma cuando hay el fenómeno del Niño? ¿Esa laguna enorme que se forma? No, no es esa exactamente, pero en Piura sí es una laguna, que además los sistemas de drenaje en Piura fueron diseñados para que las aguas de las lluvias y de ríos, si se desbordara, fueran a parar esta laguna. Hoy día está totalmente... Está inundada, pero de gente, no de agua. Sí, entonces en la primera crecida, en las primeras lluvias fuertes, vamos a tener 1.500 familias afectadas solamente en ese pueblo Polvorines. Las mismas y eso cosas... eso habría que trasladarlo desde ahora. Así es, y lo increíble es que nosotros hemos podido ver, hemos ido con algunas autoridades, pero nadie hace nada sobre esto. Hay algo que impide que las instituciones del gobierno y del gobierno local, el gobierno regional, actúen, ¿no? Y ese crecimiento en Polvorines, ¿sabe lo que significa? Una capa de basura encima de la laguna, una segunda capa de material deslenable de construcción, una aplanadora que viene y encima un letrero que dice 6.000 soles el lote en venta. Y eso está a vista y paciencia de las autoridades. Ah, recién se está poblando. No, ya están en la fase final, ya lo demás ya está poblado. Entonces, mira, en el caso de Chosica, para no ir muy lejos, en el año 87, mire, el año 87, que vinieron los grandes huaicos, identificamos en la quebrada de California
que había un proceso de urbanización ilegal que ocultaba los cauces de los huaicos y ahí empezaban a vender terrenos. Eso se logró paralizar, recuerdo en esa época, una campaña que se hizo con el diario El Comercio y que el INDECI mismo asumió El malhadado diario El Comercio. Sí. Sí. Y entonces asumió esta responsabilidad el INDECI, hizo la denuncia y se paralizó. Yo regresé al cabo de varios años que estuve fuera del país, fui a visitar la zona y siguen urbanizándola. Y ahora sí. Y entonces el año pasado, en esa misma quebrada, donde todavía están lotes por vender, ocurrió un huaico. Pues, Y fueron afectadas 3 o 4 viviendas. Me acuerdo ese es un alcalde que ya tiene 25 años ahí, ¿no? Yo creo que él mismo distribuye para ganar las elecciones esos lotes. Yo no lo sé, pero... Claro, hay de este tipo de problemas, hay otros que, por ejemplo, en la quebrada de Yanacoto, que es una quebrada que queda justo entre Chosica y Chaclacayo, donde la población ha invadido el cauce y buena parte de la quebrada. Entonces, curiosamente, hemos ido a la zona y los mismos pobladores nos piden que los ayudemos a reubicar a la gente, pero primero es necesario que se delimite el cauce. Y esa es una responsabilidad del gobierno local o del gobierno nacional a través del ALA, o sea, la autoridad del agua, ¿no? Sí, pues habría que saber de quién es esa responsabilidad, para comenzar. Claro. Claro, entonces ese es el tipo de problemas que tenemos y finalmente hay otro problema que es muy complicado que tiene que ver con la inversión pública. O sea, todos los alcaldes casi reclaman porque presentan sus proyectos y estos no son aprobados a tiempo o demora mucho la aprobación, ¿no? Entonces, en parte hay dificultades en el, digamos, ellos consideran que la valla que se pone es muy alta y que se tiene que simplificar los trámites para la aprobación de proyectos de inversión pública. Esto en parte puede ser cierto y eso requiere un diálogo con las autoridades. Pero el otro tema que nos parece que es central para tratar de reducir o hacer algo por las poblaciones es aprender de lo que fueron las elecciones en el año 83. El año 83 Piura fue devastada por las inundaciones y entonces la población y las autoridades de Piura y las diversas instituciones decidieron hacer un alto y todas en su conjunto formularon una propuesta y un plan de reducción de riesgos y se comprometieron universidades, instituciones de ONGs, todo. Y esto funcionó. Y en parte... Pero no me dices que la laguna famosa se ha llenado ahora de gente. Correcto, funcionó el año 83, pero ya dejó de funcionar en estos años porque no se ha promovido este tipo de iniciativas, que son lo que nosotros llamamos... ¿Pero quién tiene que promover eso? Eso ya debería estar pues en el ADN, en un país lleno de catástrofes. Claro, pero es increíble cómo la población reclama, las autoridades reclaman al gobierno central, pero nadie se fija que en el territorio, en la región, hay capacidades inmensas, hay universidades privadas, públicas, hay colegios profesionales, hay personal e instituciones que podrían ponerse de acuerdo. Y avanzar. Pero para eso se hizo también la descentralización, la regionalización. Los gobiernos locales ahora tienen muchísimo más recursos que antes, por favor. ¿De qué ha servido todo eso? El fenómeno, acá tengo los datos del Banco Central de Reserva, el fenómeno del niño del año 82-83 significó un 11.6% del PBI. Y recuerdo que ese año, en el 83, el PBI cayó en 13%. Y el fenómeno niño del 97-98 implicó un 6.2% del PBI en pérdidas. Estamos hablando de pérdidas. 11% de pérdida del PBI es una cosa pues terrible. Si este fuera un fenómeno del niño extraordinario, ¿tendría el mismo impacto económico? Claro, lo que hay que ver es que el del 83 se da en un contexto de crisis económica, de crecimiento, entonces se combina eso con el impacto del niño, ¿no? Entonces ahora hay que ver también cómo se pueden combinar 3 aspectos, ¿no? Uno, la situación económica, cómo evoluciona en los próximos meses,
aparte de lo que puede ser el efecto del niño, y el tercer componente es la campaña electoral. Es decir, esto no ayuda mucho si es que no hay un acuerdo, no hay un compromiso de los distintos organismos, en este caso los partidos, instituciones, para asumir la responsabilidad frente a este tipo de riesgo o amenaza inminente, en donde no primen pues intereses partidarios, sino fundamentalmente el beneficio y la protección de la gente, ¿no? O sea, hay necesidad de promover. Pero eso qué tiene que ver, estamos hablando de qué tiene que ver la campaña electoral, Es que nada tiene que ver. Aquí sí. es el gobierno central, los gobiernos regionales y locales los que tienen que actuar, y ni siquiera se sabe bien quién tiene la responsabilidad de qué. Sí, pero lamentablemente el aprendizaje que tenemos es que los lotes o la ocupación de los terrenos muchas veces se hace en campañas electorales, las invasiones Claro, se hacen, sí, pues. y se hacen invasiones en las zonas de alto riesgo. De acuerdo, por ese lado tiene toda razón, pero sobre todo en las elecciones regionales y locales, de acuerdo. Pero también, claro, se aprovecha la circunstancia electoral para... bueno, ya nos ha ganado el tiempo lamentablemente, pero este es un tema muy, muy serio que ojalá pues que pueda abordarse con la mayor prevención posible, ¿no? Pedro Ferraz, muchas gracias por tu participación. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Javier Llamosa, vinculado a Red G por el asunto de este medicamento contra el SIDA, que según esta ONG, el Perú está pagando demasiado por él y poniendo en peligro incluso el abastecimiento. Regresamos.